Nos toca debatir sobre principios y ponderación en el derecho. Para mí es un gusto, un placer este debate con mi colega y amigo Manuel Atienza. Y trataré de exponer brevemente las razones por las cuales soy crítico hacia esa teoría del derecho tan en boga en nuestros días. Teoría del derecho que podemos llamar principialista y que tiene una de sus características principales en el énfasis en la ponderación como método, sistema, modo de razonar para resolver conflictos jurídicos o conflictos entre derechos que son concebidos básicamente como conflictos entre principios o como conflictos entre principios y reglas. El centro de mi crítica es esa que podemos llamar teoría estándar de la argumentación jurídica de corte antipositivista o iusmoralista, como a mí me gusta decir, y que tiene sus representantes mayores, entre otros, en Robert Alexy y en Manuel Atienza, que aquí nos acompaña, siempre con diferencias y matices distintos entre unos y otros autores y entre estos dos que he mencionado. Creo que conviene, haciendo una muy sucinta exposición de la teoría del derecho y la teoría de las normas que subyace a toda esa construcción. Para Alexy y tantos otros autores que en esto lo siguen, todas las normas que encontramos en un sistema jurídico son o bien principios o bien reglas. Las reglas son mandatos taxativos que o se cumplen o no se cumplen, y los principios son mandatos de optimización. Quiere esto decir que cuando una norma aparece o se expresa como principio, no se está ordenando desde el derecho que determinada cosa, determinada conducta ocurra de determinada manera, sino que se pretende que cierto bien o interés protegido o cierto derecho protegido sea respaldado en cada caso, sea realizado en cada caso hasta el límite de lo posible, en la mayor medida posible. Por eso es un mandato de optimización. Ese límite de lo posible viene dado por las circunstancias fácticas de cada caso, por eso la ponderación atiende tanto a las circunstancias del caso concreto como por la colisión siempre posible o siempre presente entre distintos principios. Digo que, por tanto, las normas de un sistema son o reglas o principios, que las reglas son mandatos taxativos, los principios son mandatos de optimización, y otra segunda característica está en que cuando dos reglas chocan o son antinómicas, se resuelve ese conflicto eliminando una de las reglas con un criterio de validez, mientras que cuando los que se contraponen son dos principios, lo que procede es ponderar. Se pondera viendo el peso que en cada ocasión, que en el caso en cuestión, tienen esos principios concurrentes, cada uno de ellos, tanto en abstracto como en función o a la luz de las circunstancias del caso concreto. Dice Alexy también, y esto es comúnmente aceptado en nuestros días, en ese tipo de doctrinas, que todas, o prácticamente todas, o casi todas las normas de derechos fundamentales, las normas fundamentales, como él las denomina, son principios. Sea como sea, otra característica que hay que resaltar es esta. La ponderación puede ocurrir tanto de un principio contra otro principio como entre una regla y un principio. Cuando se trata de ponderar una regla en su conflicto con un principio, hay que tener en cuenta, o se parte siempre, de que a toda regla le subyace un principio, o le subyacen principios. Principios que dan su sentido axiológico o su razón de ser normativa a esa regla. Y que además, pues siempre hay que tener en cuenta en esa ponderación el peso de lo que podríamos llamar el principio democrático. De ahí que las reglas tienen una preferencia prima facie, como gusta decir a estos teóricos, por cuanto que si son normas provenientes del legislador democráticamente legitimado, pues tienen ese tanto a su favor o ese peso inicial que las favorece. Yo creo que hay incoherencias en este dibujo del sistema normativo como compuesto nada más que por reglas y principios. Hay incoherencias por cuanto que
si a toda regla le subyace un principio, ¿por qué no ha de ser posible ponderar reglas contra reglas, siendo común a ambas el principio democrático y sopesando, ponderando el principio y por detrás del principio el valor que a cada una subyace? Pero esto es, digamos, lo menos relevante de mi crítica, porque a mí lo que más me preocupa de este planteamiento es lo que considero el carácter fuertemente antigarantista de este enfoque. ¿Por qué? Porque decimos que tanto si una norma está en una regla como si está en un principio, siempre puede plantearse un caso de su aplicación en el cual concurre un principio enfrentado o una regla enfrentada, y a la postre, si solo hay reglas, si solo hay principios, siempre puede ocurrir que la norma que venga al caso sea derrotada por un principio que se le enfrenta. Todas las normas son derrotables, por consiguiente, sean normas o principios, son derrotables por otras normas del propio sistema, reglas o principios, y esto significa que no hay ningún núcleo seguro en ninguna norma. Es decir, sea cual sea, por ejemplo, el derecho que una norma, una regla, por ejemplo, nos reconozca o nos otorgue o nos proteja a los ciudadanos, siempre se puede dar el caso de que en las circunstancias de ese asunto concreto pese más un principio y esa regla, en consecuencia, sea derrotada. Sea cual sea, repito, el derecho que a mí la Constitución o la ley me otorguen o la garantía que me brinden, nunca puedo estar seguro de que el juez va a aplicar a mi caso la protección correspondiente, porque le bastará a ese juez invocar un principio contrapuesto y que proponga una solución contraria para mi supuesto, y le bastará a ese juez con aducir que en esa oportunidad y dadas esas circunstancias o peculiaridades del caso que a mí me afecta, la norma que a mí me protegía resultó derrotada. Suelo poner un caso excesivo y mi amigo Manuel siempre me critica, no sin un punto de razón, porque me voy al caso extremo, pero ustedes imaginen la norma constitucional que prohíbe la tortura. Esa norma me otorga a mí un derecho fundamentalísimo, muy fácil de enunciar, un derecho a no ser torturado. Yo puedo plantear ese derecho desde dos puntos de vista teóricos. Uno, desde lo que se denomina la teoría del contenido esencial de los derechos fundamentales, que dice: si lo que está en cuestión es una tortura, que indudablemente es tortura, no hablamos de un caso de penumbra, de un caso dudoso si será tortura o no, si lo que se plantea es un caso donde indubitadamente hubo una tortura, esa teoría del contenido esencial lo que nos indica es que el juez debe declarar constitucionalmente ilícita esa conducta torturadora, sea lo que por otra parte esté en juego. ¿Que se alega que se me torturó para descubrir el botín de un gran atraco? No, estoy protegido y no es razón esa, por mucho que le encontremos un principio por detrás, no es razón para entender que no se me aplica a mí la prohibición de tortura. ¿Que lo que está en juego es la vida de 100 personas inocentes? Aún así, la teoría del contenido esencial nos indica que la tortura es constitucionalmente ilegítima. Como decimos en este caso, extremo, ciertamente, podríamos decir cualquier otro. En cambio, con la teoría de los principios y de la ponderación, viene a dar igual que consideremos que esa norma que veda la tortura es una regla o un principio, porque siempre cabe lanzarle el principio contrapuesto, atribuirle con buenas razones un gran peso a ese principio contrario y concluir que en ese caso la tortura estaba justificada y que por tanto está adecuadamente y conforme a la Constitución derrotada esa norma, y con ello el derecho mío a no ser torturado. Insisto, sé que es un ejemplo extremo, pero no me extrañaría que pudiera darse en alguna ocasión un caso así. Y por último, otro elemento de mi crítica es que en Alexi, esa diferencia entre principios y reglas no
tienen una distinción estructural. No hay características estructurales entre reglas y principios que nos permitan saber con certeza cuándo estamos ante una regla y cuándo estamos ante un principio. Si esto es así, se justificaría, si es así, mi afirmación de que los principios no se ponderan porque sean principios, sino que son principios porque se ponderan. Es el intérprete, es el juez, es el aplicador de la norma, en que en cada ocasión decide si la norma en cuestión es una regla o un principio, según que quiera él o le convenga más, para justificar su decisión, formular un razonamiento interpretativo subsuntivo o un razonamiento ponderativo. Y además, y por último, a esto se suma el hecho de que cualquier conflicto jurídico, cualquier litigio, puede ser planteado en términos interpretativos subsuntivos o en términos principialísticos y de ponderación. Piensen en este caso, esta vez sencillo, poco menos que trivial. Ahora no voy a un caso dramático. Imagínense un pleito por razón de una servidumbre de paso, un pleito civil. El propietario no quiere que aquel vecino siga pasando por su finca y el vecino alega que hay constituida ya, porque se dan los requisitos, una servidumbre de paso. Eso normalmente un juez lo planteará en clave de ver si se cumplen o no las condiciones legalmente estipuladas, será en el Código Civil o en la ley civil correspondiente, las condiciones legalmente estipuladas para que esté constituida o no la servidumbre. Pero si a ese juez le resulta más cómodo, más práctico, más operativo, más deseable plantear el litigio como un caso de ponderación, lo tiene relativamente sencillo. Solo tiene que decir que están compitiendo, por una parte, el derecho de propiedad del uno, el propietario de la finca, contra algún principio o derecho del otro. ¿Cuál puede ser? Miren, esto de la ponderación y los principios es una cuestión de imaginación. Tengan en cuenta que la teoría dice que hay principios y que además de los expresos los hay implícitos. Entonces uno puede decir, a ese que pretende pasar le favorece el principio derecho de libertad de movimientos, de libertad deambulatoria. Si es que pasa para ir a trabajar, invocamos el derecho al trabajo. Si es que además al pasar por ahí se ahorra 2 horas de tránsito por otro lugar feo y peligroso, podemos sacar el derecho a la salud. Y si resulta que tiene que pasar para llevar a su hijo al colegio, oiga, invocamos también el derecho a la educación. Con los principios constitucionales en manos de principialistas y ponderadores pasa como exactamente aquello que ocurría en la versión de Groucho Marx. Estos son mis principios, estos son principios constitucionales, pero si no le gustan tengo otros y si necesito más los puedo poner en la balanza hasta que alcancen el peso que yo deseo para que gane la versión o la opción que a mí me resulte más deseable. Estas críticas, digamos, son, creo, aplicables a Robert Alexy y su teoría tan influyente, creo que en México y desde luego en toda Latinoamérica, y me parece que con los matices que tal vez tengamos que ir estableciendo, son también de aplicación a gran parte de la gran construcción teórica de Manuel Atienza, para quien el derecho es una actividad argumentativa que ante todo busca la justicia y las normas son derrotables por principios en un razonamiento que quiere ser o pretende ser ponderativo. Bueno, no me parece mal que me pongas al lado de Groucho Marx, ¿no? Es una buena comparación, probablemente. Y también al lado de Alexy. Tengo algunas discrepancias con Alexy, que tú conoces, pero en lo esencial, es verdad, yo coincido con esa manera de ver las cosas. Antes de entrar de incidir, y luego lo vamos a hacer, sobre los ejemplos que has puesto y algunas afirmaciones, no sé, si han parecido chocantes. A mí sí que me lo parecen chocantes, ya lo saben, pero antes voy a hacer una exposición general y muy breve sobre cómo veo yo las cosas, o sea, los principios y la ponderación. Tú dices, los principialistas serían aquellos que dan
particular peso a los principios en el derecho. Bueno, en ese caso yo sería principialista, pero con algunas matizaciones importantes a introducir, porque considerar que los principios es una pieza fundamental de los derechos, y más todavía de los derechos del Estado constitucional, como yo creo, pues es una tesis que me parece que es sencillamente imposible de no sostener. Los principios son muy importantes para nosotros. Estamos en el contexto de un programa que se llama Justicia Constitucional. Pues si cualquiera se pone a leer la Constitución de cualquier país, se da cuenta que un número importantísimo de los enunciados de los artículos, incluso los más importantes, son precisamente principios. Ahora bien, yo creo que, si me permites que empiece ya acusándote de cometer una falacia, de alguna forma, al menos de insinuarla, que yo diría que es, al menos muchos la cometen, la falacia de la falsa oposición entre principios y reglas. O sea que muchas veces se plantea la cuestión como si uno en el derecho tuviese dos opciones: ser partidario de los principios o ser partidario de las reglas, o de un derecho basado en principios o más bien un derecho que pivota sobre la regla. Yo creo que esto es absolutamente falso. En nuestros derechos necesitamos tanto principios como reglas. Y yo diría, no creo que sea posible abordar cualquier problema jurídico de alguna entidad sin manejar tanto reglas como principios. Entonces, el problema teórico y práctico no es el de optar por principios o reglas, sino el de cómo combinar los principios y las reglas. Entonces yo creo que esta es una matización muy importante. Segunda, quizás también matización. El derecho es un fenómeno muy complejo. Es incluso muy complejo si lo viéramos únicamente como un conjunto de enunciados. Entonces yo no diría que solamente hay reglas y principios, hay otros tipos de enunciados que a lo mejor no encajan, como pueden ser los valores, como pueden ser las definiciones. Hay casos, naturalmente, de la penumbra, donde tendríamos incertezas sobre si es un principio o es una regla, no digamos entre las normas y los valores. Por otro lado, los enunciados jurídicos no son solamente los enunciados del legislador, también tendríamos que incluir todo lo que es el lenguaje de los juristas. Quiero decir, el derecho es un fenómeno extraordinariamente complejo, incluso viéndolo así, como un conjunto de enunciados que yo creo que no puede verse únicamente así. Y entonces los principios es una pieza particularmente relevante, pero efectivamente no es la única y solamente se pueden entender los principios en relación con las otras piezas. Y ahora yo creo la explicación. Si nosotros vemos, como a mí me parece que es indudable, que en nuestros derechos hay principios y juegan un papel muy fundamental. ¿Por qué es así? Pues yo creo que es por una razón muy simple. Porque si tuviéramos únicamente reglas, conseguiríamos satisfacer algunos de los valores característicos de un sistema jurídico, más o menos lo que solemos llamar seguridad jurídica, certeza. Pero tendríamos un sistema muy rígido. Y entonces hay ocasiones, como sabemos, esto ya nos viene desde Aristóteles, la equidad, etcétera, etcétera, en que para evitar esas rigideces y para hacer posible que los aplicadores y los usuarios del derecho a través de ese instrumento consigan llegar a soluciones razonables, necesitan flexibilizar esas reglas. Entonces, por eso es por lo que tenemos los principios. Hay un ejemplo que yo creo que, a ver qué te parece a ti, pero a mí me parece que es un buen ejemplo de alguien al que yo considero como uno de mis maestros, Genaro Carrió, que, por cierto, que es uno de los primeros que introdujo la temática de los principios, criticando a Dworkin. Y entonces él, que era muy aficionado al fútbol, utilizó el símil del fútbol. Yo creo que venía muy a cuento. El fútbol, al fin y al cabo, también es un juego, y lo que vale para el derecho y el fútbol valdría prácticamente para todos los juegos. Y entonces él decía, bueno, en el fútbol hay reglas, pautas verdaderamente, digamos, específicas, ¿no? Si un jugador de campo toca, y no es el portero, toca el balón con la mano, entonces comete falta, etcétera, etcétera.
Y también hay principios, y él ponía uno que es efectivamente interesantísimo, que es el principio de la ley de la ventaja. Claro, la ley de la ventaja. Y además él explicaba que, al parecer, en los primeros reglamentos del fútbol no aparecía la ley de la ventaja, sino que los árbitros, los argentinos los llaman los referís, los fueron introduciendo. La regla, o sea, el principio implícito, no existía. La ley de la ventaja como forma de evitar que un jugador pudiese obtener un provecho de haber cometido, diríamos, una falta. Y efectivamente venía además muy a cuento porque en el famoso caso que pone Dworkin del Riggs versus Palmer, pues claro, que efectivamente lo del nieto apurado, ¿no? Que pudiese conseguir la herencia después de haber dado muerte al abuelo. Es muy parecido a, efectivamente, a la ley de la ventaja. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos principios, como se necesitan en cualquier práctica mínimamente compleja. Y el ejemplo del fútbol creo que no está mal traído a cuento. Y entonces la cuestión no es esa, digamos, si alguien tiene algo así como mayor preferencia por los principios y entonces se le llama principialista, o mayor preferencia por las reglas. Yo en esto te diría que soy muy equilibrado. Yo tengo tanta preferencia por los principios como por las reglas, porque me parece que sería completamente imposible poder manejarnos en el derecho sin alguno de estos dos elementos. En el derecho necesitamos certeza, por supuesto, estamos hablando del derecho del mundo moderno, no del derecho, digamos, de Sancho Panza en la ínsula Barataria, ¿verdad? Y en el derecho, como decía, necesitamos también flexibilidad e instrumentos que nos permitan, a través del derecho, pues, llegar a soluciones plausibles. Entonces, lo que tú dices, pero claro, si introducimos los principios, si le damos mucha cancha a los principios, vamos a tener inseguridades. Y de nuevo yo te volvería al fútbol, efectivamente. Porque eso de la ley de la ventaja y el fuera de juego y normas abiertas de ese tipo, sí, son más discutibles que otras. Pero te diría, el mundo es así y el derecho es así. ¿Y qué le vamos a hacer? El derecho es una práctica que necesitamos, con la que tratamos de lograr ciertas finalidades, y entonces no podemos prescindir, porque si no, ¿cuál sería la alternativa? Un derecho en el que hubiese únicamente reglas sería espantoso. O incluso un derecho donde no hubiese nunca la posibilidad de hacer excepciones. Ahora dentro de los ejemplos que tú ponías, pues creo que tampoco. Y entonces ese formalismo rígido, es decir, no hay excepciones, lo que dice la letra del artículo. Hoy sabemos que no es así. Si no absolutamente todas las normas jurídicas, pero por lo menos la inmensa mayoría de las normas jurídicas son derrotables. Y entonces tú dices, puede haber alguna circunstancia en la que efectivamente surja alguna situación en la que tengas que introducir una excepción. Como sabes, incluso a propósito de la tortura, el problema es muy complicado. ¿Vale? Depende de cómo uno define la tortura, etcétera, etcétera. Pero el famoso caso alemán, el policía, ¿verdad?, que tiene detenido a una persona que sabe que es el autor de un secuestro y donde está en riesgo la vida de muchos chicos, me parece que era de una escuela, y entonces él piensa que si ejerce una prisión, es decir, un daño, si le hace un daño, si le inflige un daño para obtener información, que suele ser la definición de tortura, entonces pues es posible que obtenga una información donde están detenidos y evite la muerte, digamos, de inocentes, de chicos inocentes. Claro, el policía lo hizo y parece ser que no era ningún sádico, sino que genuinamente, digamos, él pensó que lo más importante ahí era poder salvar la vida del chico, que no lo logró porque al parecer efectivamente obtuvo la confesión, creo que no fue tampoco violencia física, sino psicológica, logró que le dijeran dónde estaba y ya estaba muerto el chico. Y luego se le juzgó y los jueces alemanes, que son como tú, entonces le condenaron al policía. A mí, francamente, me parece, y voy a decir que hay que ser, no sé qué es lo que hay que ser,
para condenar en ese caso. Yo creo que no se puede. Bueno, uno podría decir, pero es que en realidad esto no era tortura. No, puede ser. Pero me parece que es un buen ejemplo para mostrar que incluso en los casos que en principio diríamos más absolutamente claros, en que no podemos hacer ninguna excepción, pues puede ser que sí. En el fondo, la doctrina tradicional del estado de necesidad podría aplicarse aquí, claro. Bueno, entonces quiero decir que eso genera incertezas por parte de quien tiene que aplicar el derecho y por tanto del resto de la comunidad al que se le aplica, es cierto. Pero yo diría, no podemos evitarlo. Lo que tenemos que ser suficientemente inteligentes y prudentes como para poner límites. Y entonces no ser entusiastas de los principios, no ser entusiastas de las excepciones a las reglas, pero estar dispuestos, llegado el caso, si hay buenas razones para ello, hacerlo. Y entonces ahora viene lo de la ponderación. Bueno, la manera de manejar los principios se suele decir que es ponderándolos. Bueno, es un término que hemos aceptado. Creo que a veces hay unas disputas de tipo verbal. Por ejemplo, Dworkin no habla de ponderación y Alexis considera que uno de los autores que están en contra de su teoría de la ponderación es Dworkin, perdón. Yo creo que no es así, porque en el fondo en lo que está pensando Dworkin es en un tipo de procedimiento, digamos, muy parecido. Lo que pasa es que no lo llama de esta manera y en sus precisiones técnicas pues no lo construye exactamente de la misma manera que Alexis. Pero te diría también lo mismo. La ponderación, en este sentido amplio, de ponderación, es un ingrediente completamente necesario cuando uno tiene que resolver problemas prácticos, que es lo que ocurre en el derecho. Cuando uno tiene que deliberar, en definitiva. Y entonces se delibera y por eso lo de la balanza, etcétera, etcétera. Y así que a ti te gusta ironizar de que si no tenemos un ponderómetro, naturalmente que no tenemos un ponderómetro, es decir, es una imagen. Pero cuando uno delibera, en los casos difíciles, cuando no está absolutamente clara cuál es la decisión, pues entonces tiene que ponerse a investigar cuáles son las razones que habría en favor de esta decisión, que pesan, digamos, en uno de los platos de la balanza, y cuáles los que hay en favor del otro, y entonces hace un ejercicio, que bien se puede llamar así, que es el de ponderar. Y entonces, como fruto de ese juicio reflexivo, pues opta por aquello en favor de lo cual están las mejores razones. Entonces yo diría, así entendido de nuevo, es un elemento completamente necesario, la ponderación. Y por eso, entonces, aquí también yo creo, como a propósito de los principios, la cuestión está en cuándo tiene sentido ponderar y cuándo no, y cuándo podemos sencillamente subsumir. Y yo te diría que yo aquí lo mismo, soy tan equilibrado que no tengo ninguna preferencia en principio, ni por la ponderación ni por la subsunción. Más bien, yo diría, es mejor si podemos subsumir, subsumamos en general. Naturalmente, los mecanismos más simples son preferibles que los más complejos. Sí podemos, lo que pasa es que muchas veces no podemos. Y entonces, ¿cuándo no podemos resolver o argumentar un caso subsumiendo y tenemos que ponderar? Pues a mí me parece claramente cuando hay lagunas, o sea, cuando en el nivel de las reglas no hay una solución satisfactoria. Entonces, por eso la distinción de los dos tipos de lagunas es muy importante, las lagunas normativas y las lagunas axiológicas. O sea, tenemos que ponderar bien porque no hay ninguna regla que haya previsto el caso que hay que resolver, y entonces diríamos, no nos queda otra. Si los jueces tienen la obligación de resolver todos los casos y resulta que no tienen ninguna regla que se aplique, pues tienen que crear la regla. ¿Y cómo la crean? Pues a través de los principios, claro, y en eso consiste el procedimiento de la ponderación. El otro supuesto de las lagunas axiológicas, cuando uno dice, no, sí existe la regla. Lo que pasa es que se entiende que esa regla no se ajusta conforme con lo que son los valores y los principios del ordenamiento jurídico. Y entonces el mecanismo consiste en construir la laguna y mediante el ejercicio de la ponderación con los principios, diríamos, se llena de esa manera.
Yo creo que esto es inevitable, que lo aceptemos las dos cosas. Es decir, la importancia de los principios, la necesidad de la ponderación y, naturalmente, la necesidad de ser prudente. Y yo en esto, como sabes muy bien, me diferencio mucho de los llamados neoconstitucionalistas, a los cuales yo a veces en broma les digo que son una especie como de borrachos de la ponderación y de los principios. Ellos creen que cuantos más principios maneje un juez y cuanta más ponderación haga, tanto mejor. Y a la hora de evaluar, por ejemplo, a los jueces, había que a ver cuánto este ha ponderado. Pondera más que el otro, es mejor juez. Esto es como una especie, digamos, de ebriedad, ¿verdad?, de la ponderación y de los principios. Y yo no, lo que digo es que no podemos conformarnos, o no tenemos por qué conformarnos, diríamos, con agua. De vez en cuando, pues un tequila o una copa de vino puede estar bien, pero sin necesidad de volverse borracho, digamos. Pues eso, este sería mi inicial punto de partida. Bueno, yo, por supuesto, concedo gran parte de lo que has dicho. Concedo que eres una persona equilibrada y que no eres un borracho de la ponderación. Bien. Y no, que tienes sensibilidad al tequila y todo esas características y otras muchas te hacen la buena persona que eres. Ahora bien, creo... Si me está halagando es porque luego me va a criticar fuerte. Naturalmente, naturalmente. Los que hemos leído cosas de argumentación sabemos de esos trucos. Yo creo que tenemos que en tu exposición y quizá también en la mía no ha quedado suficientemente resaltado lo que nos separa, si es que nos separa o nos sigue separando. Sostenemos nosotros mismos a veces, el uno contra el otro, cada uno le dice al otro siempre, no, y qué bien que ya te vas acercando a mí. Y los dos vivimos convencidos de que es el otro el que se acerca, pero creo que hay un dato que tengo por cierto, que es que nos hemos aproximado un poquito, nuestras posturas no son tan radicalmente enfrentadas como antes, pero creo que sigue habiendo diferencias. Yo no mantengo que no juegue ningún papel principios, valores y cualquier otro tipo de consideraciones morales, políticas, económicas, entonces, si me apuras, hasta estéticas. Tu crítica? No, mi crítica consiste en lo siguiente. Mi crítica tiene que ver con los límites de la derrotabilidad, que son los puntos de la intangibilidad, de lo que más me importa a mí, que son nuestros derechos. El derecho... Indudablemente, en esto es otra cosa en la que estamos muy de acuerdo, y creo que lo hemos estado siempre, el derecho es poroso, las normas tienen indeterminaciones, en muchos casos los hechos son inciertos y hay problemas de valoración de prueba, etcétera, etcétera. Y entonces los jueces tienen un componente de discrecionalidad, unos márgenes de actuación. Y ahí tienen que interpretar, ellos tienen que valorar, si queremos usar ponderar como sinónimo de valorar, si significa lo mismo, es decir, esa decisión subjetiva que elige entre alternativas, yo no tengo problema. Para ti introducir valores implica siempre ser subjetivo. No voy por ahí. Pero los introduce un sujeto. No, esa no es la polémica en la que quiero entrar ahora. Pero aunque quien valora sea un perfecto objetivista moral, está valorando él desde los valores que él tiene, quién sabe si con razón, por objetivos. No, ese es el tema, no me vas a llevar por ahí, espera. No. ¿Cuál es el tema? No, el tema es el siguiente. Cuando un juez interpreta, elige entre alternativas posibles. Por ejemplo, un juez interpreta si fue tortura o no lo que el jefe de la policía le dijo al secuestrador que estaba detenido. Hay una duda de si eso constituye tortura o no. No fue tortura física. Lo amenazaron, yo recuerdo el caso, antier lo amenazaron con meterlo en la cárcel con un par de varones verdaderamente peligrosos en términos que no se deben reflejar ante la audiencia. Pero, y entonces él, ante ese tipo de amenaza, cedió. Bueno, una cuestión ahí a dirimir es si fue tortura o no fue tortura. Sí. Y podemos usar todo tipo de consideraciones y podemos traer a colación cualesquiera principios, valores o el sentido teleológico, valorativo de la prohibición de la tortura. Pero,
A ver. Si en lugar de decirle eso, le hubieran arrancado las uñas, le hubieran aplicado electrodos claro, sí. o lo hubieran Ya. desollado de medio cuerpo, estarían Pero- tocando el núcleo de la, estarían tocando pero, el núcleo de la Juan norma. Antonio, Entonces, no, solamente sí. esto. Diferenciemos lo que son problemas interpretativos, esto es, Pero- alternativas decisorias compatibles con el tenor de la norma, de lo que es, no importa lo que la norma dice, si es por un bien mayor que se Pero- encarna en otro principio. Pero fíjate que en tu crítica, Juan Antonio, yo creo que das el paso de que alguien toma de vez en cuando un vaso de vino a considerar que es un borracho empedernido. Claro, porque que alguna vez haya que introducir una flexibilidad en una regla, tú dices, y de ahí en adelante, entonces ya estamos perdidos. No, la cuestión es... ¿Tú llamas introducir una flexibilidad al contar cuántos inocentes se trataba de salvar para ver si está justificado o no que le arranque las uñas? Eso no es introducir una flexibilidad, eso es violar el derecho. Pero escucha, naturalmente, y yo creo que en ese caso, si al policía lo que se le ocurre hacer es arrancarle las uñas, cuando efectivamente tenía medios muchísimo menos lesivos, entonces naturalmente que hizo mal. Pero ese policía, por lo que sabemos, resulta que no, y que no era ningún sádico ni que realmente quería hacer ningún daño, sino lo que quería era salvar una o varias vidas. Pero al punto que voy, porque me parece que ese es el problema que tenéis los que estáis contra los principios y la ponderación. Es decir, que dais ese paso, es decir, de que se acepte en algún caso lo de los principios, las excepciones, etcétera, etcétera, y os parece, estamos perdidos. Esto significa que ya nunca vamos a tener nada seguros. Por ejemplo, no vamos a estar seguros en nuestros derechos. Que es el argumento también, el tuyo es el mismo argumento que el de Ferrajoli. Porque dice, claro, si los derechos, dicen los principialistas, es cuestión de principios. Si los principios hay que ponderarlos, entonces nunca podemos estar seguros de cuáles son nuestros derechos, que creo que es el argumento que tú dabas. Pero digo, eso está basado en un manifiesto error, porque los derechos no son meramente principios. Los derechos son más bien valores, para proteger los cuales se establece un tinglado, diríamos, normativo, de principios y de reglas. Claro, la idea es decir, lo de vincular derechos con principios tiene sentido si pensamos en los casos conflictivos, en que un posible derecho choca con otro. Pero en la inmensa mayoría de las ocasiones de la vida del derecho no pasa así. Manuel, Perdona, nada más que te diga esto. Mi derecho y el tuyo, la libertad de expresión. Pues, naturalmente, hay una regla que estamos respetando, sin más. Y no necesitamos apelar a ningún principio para eso. Pero si a mí se me ocurriera insultarte a ti, por ejemplo, entonces me dice, ¿dónde está el límite de la libertad de expresión? La ofensa, derecho al honor, etcétera, etcétera, y entonces ahí tenemos que ponderar. Y entonces tenemos que ver si efectivamente era un insulto. ¿Me entiendes? Creo que ese es el problema, de nuevo. Pero es esa falsa contraposición entre reglas y principios. Yo te entiendo, pero una de las claves de nuestra discrepancia está en lo siguiente. A ver. Nuestros derechos, por ejemplo, tu derecho a no ser torturado, no es un tinglado de valores y principios. Es reglas y principios. O de reglas y principios, Sí. y valores, y lo que queramos meter, porque tampoco podemos jugar a una concepción del sistema jurídico donde sacamos y metemos discreción. Hoy me toca un valor, mañana 4 principios. No, eso es una mala caricatura, discúlpame, pero déjame hacer el razonamiento. Pero con malas caricaturas vas a hacerlo. No, pero lo voy a hacer bien ahora. Venga. El derecho. Cambia entonces de ejemplo, porque es que lo de la tortura es mal ejemplo. No, pero si quieres te lo hago con el fútbol, pero te lo voy a hacer con el fútbol, pero te lo voy a hacer con el derecho a la libertad de expresión. Te lo voy a hacer con los dos. Tu derecho a no ser torturado, si lo tomamos en serio, porque tomamos en serio la norma de la que ese derecho proviene, norma que tiene una raigambre valorativa y que obviamente no cae del cielo. Tu derecho a no ser torturado proviene de una norma que si tomamos en serio la tenemos que interpretar en términos de ni aunque se acabe el mundo está justificado torturar a Manuel Atienza. En fin, mira ahora lo del fútbol. Se nota que tú has pasado unos cuantos años en Alemania y te han convertido de No, a ver, si he pasado unos cuantos años en Alemania y tú también, pero eso no viene a cuento, igual que no venía la caricatura Escucha mía. una cosa, ¿realmente crees que el policía de ese caso hizo mal?
Es que es imposible pensar que hizo mal. Si Mira, fuera tu Manuel, hijo... Manuel, tú eres un jurista fino y yo también, y es la suerte de estos espectadores que están ante dos juristas muy finos. Y un jurista fino sabe que una cosa es decir, como dicen los ponderadores, que torturar en un caso así es constitucionalmente legítimo, escúchame por favor, y otra cosa es que pueda concurrir o no una causa de justificación penal, que pueda concurrir una legítima defensa de terceros o un estado de necesidad mucho más forzadamente, no significa que lo que hizo el que torturó, si hubiera torturado, sea acorde a la Constitución, porque la Constitución manda desde su fondo de principios y valores torturar en un caso así. Déjame, luego me pido un minuto para el fútbol, porque a mí también me gusta, aunque sea de otro equipo. Pero quiero decirte que el ejemplo de la tortura seguramente sea malo, porque suscita, diríamos, una emotividad demasiado fuerte. Y porque pero lo has usado tú a tu favor. No, pero en favor, porque incluso eso tú no puedes aplicarlo mecánicamente, porque claro, ¿qué se entiende por tortura? Y entonces no es nada obvio. Arrancar las uñas se aplica mecánicamente. Sí, pero el caso de la policía no había hecho eso. No, pero yo yo te pongo el caso de las uñas. Es un caso fácil de aplicación mecánica, aunque sea para salvar a 100 niños. No se puede torturar Constitución en mano. Escucha una cosa, lo que estamos viendo es si las normas tienen o no excepciones. Y yo te digo, prácticamente todas nuestras normas tienen que tener excepciones. Y cuando se le pregunta a alguien qué norma no tiene excepciones, pues el ejemplo siempre es el mismo, lo de la tortura. Ah, bueno. Claro, y si yo lo ponía era para mostrar que incluso en el único caso prácticamente que se podría decir ahí nunca caben excepciones. Pues hasta ahí la cosa no es tan clara. Y una vez que decimos que todas las normas tienen excepciones, ¿quién decide cuáles son las normas que las tienen y cuáles no? ¿No es mejor decir el núcleo duro no tiene excepciones? Puedes decirlo si quieres, y naturalmente te encuentras con el problema de decir ¿y cuál es el núcleo duro? Y es imposible determinar cuál es el núcleo duro. Sí, porque claro, el núcleo duro tú puedes decir, sí, la no tortura, pero ¿qué entendemos por tortura? Porque inevitablemente va a quedar abierto, porque pueden surgir casos como este. Pero te digo, ese es un caso probablemente demasiado extremo y que no permite entender bien las cosas. Porque déjame que te ponga el del fútbol. Bueno, venga, si quieres jugar. Sí, el caso de fútbol, porque tú mencionaste la ley de la ventaja, que es algo de origen jurisprudencial posiblemente, es decir, arbitral, o como convenga decirlo aquí, y que se ha convertido en una regla más del sistema. Eso no es una excepción implícita, eso está en el reglamento. Pero yo quiero ponerte el siguiente ejemplo. Imagínate que juega el último partido de la competición, de ese campeonato, el equipo más poderoso de ese país y el más rico y el más marrullero, y además, no sé si lo puedo decir, lo voy a decir, que es de un jeque cuyo dinero no es limpio, ese equipo juega contra un equipo humilde, excelente, buenísimo, etcétera. Ha jugado mejor todo el rato el equipo humilde. Si el equipo humilde pierde, desciende de categoría y además cae. El árbitro sabe todo esto. En el último segundo del partido, del tiempo de prórroga, hay una mano dentro del área del jugador del equipo humilde. Y el árbitro dice, hay una regla que me impele a pitar penalti. Pero si miro el principio de justicia, el de equidad, el de fair play y 40 más, tengo que no pitarlo. Porque toda regla tiene una excepción en nombre de principios y entonces, si vale para los jueces, valdrá para los árbitros. Ahora estás haciendo una trampa de la que eres perfectamente consciente, pero por si alguien no se dio cuenta... Será trampa, pero no soy consciente. Yo voy a decir cuál es la trampa. La trampa es que cuando se trata de hacer las ponderaciones, uno no puede salirse del sistema, no puede salirse de los principios y de los valores del ordenamiento jurídico. Y claro, no hay, que yo sepa, no hay ningún principio en el fútbol que diga que hay que procurar que ganen o que no nos vaya mal a los equipos modestos. ¿Y por qué no va a ser un principio implícito ahí? El de fair play es un principio de todo deporte. ¿El de? Si jugamos, hay un principio de fair play. Sí, de fair play sí, pero no no el que tengan que ganar los equipos más modestos. Porque no hagas trampas, eso no vale. Pero trampas. Queda perfectamente claro que los principios son una cosa de mete y saca. A ver... Queda perfectamente claro que tratas de hacer trampa, con el éxito que sea. No, porque los principios... Es que, de nuevo, yo te voy a la metáfora del alcohol, que parece como sois incapaces de entender que necesitamos a los principios y necesitamos tratar los principios de manera prudente y ordenada.
Y por eso, cuando uno enliza un principio, por ejemplo, un principio implícito, porque tú, por ejemplo, piensas que, al menos algunas veces, que no podía haber principios implícitos, o que hablar de principios implícitos, Depende cómo los definamos. implícitos, que no están explícitos, Sí. que no están en el, no Si están en el si texto si esa es la única de una condición, norma. estoy en contra, porque Estás en contra. el Tribunal Supremo brasileño hace poquito Estás se en inventó un contra. principio implícito del principio de felicidad. Pero fíjate, Estoy muy bien, en contra muy bien, de que Juan los Antonio, inventores se pero apropien de la aplicación del derecho. estás haciendo trampa, que consiste en lo siguiente. Si alguien, por ejemplo, un tribunal, saca un principio implícito, que efectivamente es absurdo, como puede ser esto, entonces tú pasas de ahí a decir, por lo tanto, nunca los principios implícitos. No. No, no. Los principios implícitos a veces están justificados y a veces no. Y ya que estamos en México, te voy a poner que es un buen ejemplo, yo creo, de la jurisprudencia mexicana y el recurso famoso de la constitucionalidad de la ley que despenalizaba el aborto en ciertos casos de la Ciudad de México, entonces del Distrito Federal, en donde quien redactó, Grosse, la sentencia, pues lo hizo sin ponderar, porque dijo, si es que en la Constitución mexicana en ningún lado se dice que hay un derecho a la vida. Y entonces, claro, como estos eran como tú, enemigos de los principios implícitos, se mandaron toda una fundamentación diciendo, como no hay un derecho a la vida porque no está explícitamente reconocido, permíteme que es un ejemplo, yo creo, permíteme de que te error ponga un manifiesto. ejemplo de la jurisprudencia mexicana. En Pero México, ¿me puedes poner? no, Escucha. sí, ejemplo por ejemplo, No, de la porque- jurisprudencia mexicana, hombre. Pero Juan Antonio, escucha cuál es mi punto. Mi punto no es que todo lo que un tribunal establezca como principios implícitos está bien establecido. No, Pero- yo lo que digo es que algunos sí y otros no. Yo- y entonces yo acepto- hay precisamente mira, que aquilatar mira, y Manuel, ver si yo, está o yo no acepto justificado. yo acepto eso de que unos están bien y otros están Claro. mal, si nos ponen a ti y a mí de árbitros para decir Pero- cuáles están bien y cuáles están mal. pero, Mira la jurisprudencia Antonio. mexicana, mira la jurisprudencia mexicana. En México había un sistema de divorcio causal y la Corte mexicana decide cargarse entero ese sistema de divorcio en nombre de un principio constitucional implícito. Hermoso sí, pero implícito, que es el principio Ya. de libre desarrollo de la personalidad, y entonces decide la Corte que tener que pasar por un trámite para divorciarse va contra el libre desarrollo de la Ahora- personalidad. Ese que es un ejemplo de principio bueno o principio No. malo. Pero ¿qué teoría del derecho hacemos cuando Lo siguiente. incentivamos, cuando llamamos Sí. a los tribunales a aplicar principios y luego viene bien Manuel Atienza a clasificarlos en principios buenos y principios malos? Tú y yo no tenemos que ser Dios. Tiene que haber una teoría del derecho suficientemente articulada y precisa como para que no quede todo a tu juicio y al mío, que son muy buenos juicios porque somos muy buena gente y muy equilibrados, y que Y quede ahora- a lo que disponga, en función de su ideología, de sus creencias, de su fe y de sus manías, el presidente o el ministro de aquella Corte Constitucional. Y ahora, Juan Antonio, has movido tu línea argumentativa y te has ido... Pero deja de hablar de mí, No, hombre. Hombre, si estoy debatiendo contigo, ¿cómo voy a dejar de hablar de ti? Pero No es puedo. que te refieres menos a la teoría que a mí y estás No, perdiendo mucho tiempo. No estoy perdiendo ningún tiempo, porque es para que la audiencia se dé cuenta, diríamos, de las falacias que cometes. Y ahora consiste en lo Juan siguiente. Antonio García Falacia. Tira. Consiste en lo siguiente. Ahora te has ido al argumento que también ha usado muchas veces Paco Laporta en España. Paco Laporta, Esa es la falacia del en parentesco. Si una- lo ha dicho otro, ya no es tan original mío. Bueno, en una de las discusiones que yo tuve con él, me acuerdo que decía, y está por escrito, que dice, claro, si nuestros jueces, se refería a los españoles en general del mundo latino, si nuestros jueces tuvieran una gran cultura y supieran muchísima filosofía moral y filosofía política, etcétera, etcétera, estaría bien que ponderasen. Pero claro, ¿qué preparación tienen los jueces? Tal y como son, es mejor atarlos bien en corto y que se limiten a subsumir. yo no estoy, y que no estoy de acuerdo con Laporta en esa crítica. No, pero no. esto es lo que estás diciendo. No me Esto es lo que no, estás no me- diciendo. yo no estoy que no se cuestionando, debe, no. que no se debe, No, no, que ah. no se debe hacer una teoría de los principios implícitos, No. ni sugerir que en el derecho pueda haber en ocasiones principios implícitos, porque los jueces que tenemos No, yo, no tienen capacidad hay suficiente una parte que yo, como para que yo darnos no he dicho y garantías. que me estás imputando. No, yo no he dicho ¿Eso lo has de los jueces dicho? que tenemos. Yo pongo por delante Esto es lo que los implícit- ministros. No, Juan Antonio, es lo que implícitamente has dicho. Bueno, implícitamente
implícitamente, Fíjate lo importante que es lo implícito. implícitamente te gusta interrumpirme, pero mira, Y tú a mí. yo no he dicho que los jueces de la Corte Suprema Mexicana sean los que son y que por tanto está mal que ponderen. Son cualquiera. seguramente excelentes, Los cultos cualquiera. y muy preparados. Lo que yo digo es que una teoría del derecho que es tan difusa, tan vaga, como No, para pero tener no. su máximo mensaje en que hay una amalgama de reglas, No. valores y principios y hay que ponderar en caso por caso, Perdona. está invitando a jueces cultos, pero que a lo mejor un día No hay- tienen un mal día porque se tomaron ese tequila que tú dices, está invitando Antonio, a los tribunales a un activismo no. dañino que lleva a que Latinoamérica esté como esté. Y tenéis que ser conscientes de vuestra responsabilidad en la situación jurídica que hay hoy, porque estáis diciendo a los Bueno, ahora hemos tribunales de pasado- medio mundo, tranquilos, relativizad solo, todo hemos- es derrotable, mirad caso por caso y viva la injusticia. Eso sí, no Ahora hagáis estás- caso a García Amado, que dice ahora que sois una gente lamentable. Ahora estás pasando la cuestión del activismo judicial y de nuevo lo que estás diciendo no es cierto. Lo que estás diciendo tú, Juan Antonio, yo creo que se puede aplicar a neoconstitucionalistas como es García bueno. Figueroa en España o como puede haber neoconstitucionalistas también en México o en Latinoamérica, pero no a los autores que están en el paradigma que yo defiendo, que es lo del postpositivismo. Ni Dworkin, ni Alexi, ni Nino, yo luego tampoco, nunca defenderían esto. Pero, ¿por qué? Porque, vamos a ver, la cuestión no es en animar a los jueces y decir, olvidaros tranquilamente de las reglas, tenéis ahí los principios, ir sin más directamente a los principios. No, el mensaje que yo creo que he tratado siempre de dar es, inevitablemente hay reglas y principios. Por supuesto, si se pueden resolver los casos con reglas sin que se produzcan distorsiones o graves distorsiones, así se debe hacer. Pero hay casos que pueden ser muy pocos, Pero es el pero juez que son el importantes. pero es el juez en el los que sí. decide si hay distorsión o no. La distorsión no es pero- un dato objetivo. pero- Cuando un juez quiere saltarse una pero, regla, Juan incluso la que Antonio, protege más férreamente pero un naturalmente derecho, que son- dice que hay una distorsión Pero y decide lo pero- que le da la gana contra la regla y contra el Escucha, derecho. pero naturalmente que son los jueces, y si no, ¿quién va a ser? Pues Claro, por esta eso es la- conviene amarrarlos un poquito corto. Conviene amarrarlos efectivamente un poquito corto, pero lo que no conviene es amarrarlos de tal manera que les impida hacer justicia. Esta es la cosa. El juez tiene que tener la conciencia de que efectivamente él es un órgano de la comunidad, que cuando decide no decide como fulana de tal, que tiene sus opiniones, etcétera, etcétera. Decide Justicia. como juez. Justicia. Pero Cor- su obligación es esforzarse por Hacer dentro justicia. de los límites Hacer del justicia. derecho a hacer justicia, En claro. en el caso del divorcio Claro. de la Corte Mexicana, ¿hizo justicia o no hizo justicia? Pues la verdad es que este caso no te puedo decir. Había un divorcio porque- causal. porque había- no, había- porque yo- no- yo te no lo- tengo yo- todos no, los datos. No, pero en cuatro Tendría datos, que verlo. en cuatro datos yo te lo digo. se Pero puede. déjame, que es muy No, importante este pero- ejemplo. Mira, pero había un divorcio fíjate, causal y el- dijeron, nos el- parece injusto, vulnera el principio de libre desarrollo de la personalidad y por tanto lo tachamos. Yo creo que el argumento de la justicia, ahí no viene da igual que sea justo o injusto, está suplantando al legislador a base de utilizar un principio No, implícito. señor, porque en esto si tú dices lo mismo que Ferrayoli. Que la Me justicia siento es muy una- honrado, por que la cierto. Tú nombraste justicia- a Dworkin en los tuyos, Bueno, bendito a sea mí me Ferrayoli parece- conmigo. Yo creo que haces bien por estar honrado, pero en este caso los dos honrados estáis equivocados. Ah, eso sí. Me parece bien. Porque la idea de Ferrayoli y la tuya, es la vieja del positivismo jurídico, completamente equivocada. La justicia es una cosa Las que ideas atañe, viejas son que las que tienen atañe, solera, como que el tequila. atañe únicamente a los Son ideas legisladores. reposadas. Que atañe únicamente a los legisladores. Y los jueces ya no. Naturalmente que los jueces también tienen que tener en cuenta, y de hecho tienen en cuenta, ideas de justicia. Otra cosa es que no de cualquier manera, sino que tendrá que ser las ideas de justicia que forman parte del ordenamiento jurídico. Pero del ordenamiento jurídico está la dignidad humana, que es una idea de justicia, la libertad, la igualdad. Creo que nos hemos pasado de tiempo. No, nos están haciendo señas de que acabó. No, Bueno, no era que yo ¿por qué? quisiera, no era otro truco mío para... Muy bien. Juan Antonio.